Nos metemos de lleno en el estudio de los epitelios. En concreto vamos a hablar de las características de las células epiteliales. La clasificación de los epitelios lo vamos a dejar para otro vídeo, si te parece. Vamos allá. Aquí tenemos una célula epitelial típica. Veamos. Esta célula probablemente sea una célula que, por ejemplo, recubra el intestino. Y lo primero que te tengo que decir es que las células epiteliales están polarizadas. Polarizado viene de dos polos, o de polos, es decir, que tiene zonas distintas. Son células polarizadas, lo mismo que el polo positivo y negativo de una célula. Y así distinguimos, por ejemplo, una región, esta, que vamos a llamar región apical, porque está en la punta. Región apical. Si esto es, por ejemplo, la superficie del intestino, el alimento iría por aquí. Esto sería el hueco del intestino, que está tapizado por una piel que contiene estas células epiteliales. ¿Entendido? Entonces esto sería la zona apical, la de la punta. Y luego tendríamos una zona que llamaríamos basal, que estaría en la base, que sería esta de aquí, que es la que se apoya en la lámina basal, en la membrana basal en concreto. ¿De acuerdo? Además, tendríamos unas superficies laterales. Es decir, que los lados de una célula apical tienen diferentes propiedades. Aquí ves que esta célula en concreto, en su zona apical, posee microvellosidades. Ya sabes, prolongaciones digitiformes de la membrana que aumenta su superficie sin aumentar el volumen. Otra característica, vamos allá. Es muy probable que te hayas fijado en estas estructuras de aquí. Estas estructuras de aquí son uniones entre membranas. Uniones entre membranas que son uniones realmente entre células. Son estructuras que unen íntimamente dos células adyacentes y son muy típicas de las células epiteliales. Estas de aquí, por ejemplo, son los desmosomas. Los estudiaremos en biología, ya ves que está muy relacionada la biología con la histología, y estas de aquí son lo que se llaman uniones íntimas o uniones estancas, uniones ocluyentes también, ¿de acuerdo? ¿Por qué estas estructuras de unión? En primer lugar, porque como estas células suelen cubrir generalmente superficies libres, por aquí suelen transcurrir sustancias del tipo que sea y hay que obligar a que estas sustancias, si pasan al cuerpo, pasen a través de las células para que puedan ser procesadas, puedan ser metabolizadas y que no se cuelen entre los huecos que hay entre célula y célula, el espacio intercelular. Precisamente por eso estas uniones celulares impiden este paso entre célula y célula de las sustancias que transcurren por los tubos o sacos que revisten estos epitelios. Además, estas uniones, por ejemplo, como puedes ver, lo que hacen es prolongar el citoesqueleto de una célula, esta sería la célula de al lado, uniéndose al citoesqueleto de la de al lado. ¿Sí? Es decir, vamos a decir, forman un entramado de citoesqueletos entre células. El citoesqueleto será otra estructura que estudiarás en biología como una parte importante de las células. Y además, ya sabes que la membrana tiene una doble capa de lípidos con proteínas. Estas uniones celulares impiden que las proteínas que están en una zona de la membrana, en una membrana, mejor dicho, puedan pasar a la membrana de la célula adyacente. ¿Vale? Veamos más características. Una consecuencia de las uniones entre células, estas uniones íntimas que hacen que las células estén pegadas entre sí, es que estas células no tienen, este tejido no tiene sustancia intercelular. ¿Vale? Es una de sus características. ¿Visto? Por supuesto, como he dicho, se apoyan en la lámina basal y esto es probablemente
las características más importantes de las células epiteliales. Como te he dicho, toda célula epitelial se apoya en lo que se llama una membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? La membrana basal es una estructura que está constituida por dos componentes, la lámina basal, que es fabricada por el epitelio, y una lámina fibroreticular. La lámina basal está formada por glucosaminoglucanos, que los verás o los habrás visto en biología, son como conglomerados de azúcares, y además colágeno, en concreto colágeno de tipo 4. El colágeno es una proteína fibrosa muy presente en los tejidos animales. Es la proteína más abundante en los animales, por ejemplo en el ser humano. Ya ves que los contenidos de histología están muy relacionados con los de biología. Imagínate que te preguntan funciones de las proteínas y tú puedes nombrar y decir el colágeno como proteína fibrosa que forma parte de la lámina basal de los epitelios. Vamos, emocionas al corrector. Esta lámina basal tiene como función separar el tejido epitelial del tejido conjuntivo que hay debajo, filtración de sustancias que han atravesado las células epiteliales y que van a llegar al tejido conjuntivo, y además se me había olvidado decirte otra de las características de las células epiteliales, que es que tienen capacidad de división celular. Anota esto. No todas las células de nuestro cuerpo son capaces de dividirse y no todas lo hacen en el mismo grado. Las células epiteliales sí que pueden hacerlo por razones obvias. Revisten superficies, están en contacto con el medio exterior. Me dirás, hombre, el intestino no está en el exterior. Hombre, sí que lo está. Si tú tienes un dedo lo suficientemente largo, te lo puedes meter por la boca y, si es muy largo, podrías llegar a tocarte el intestino, ¿sí? Es decir, que en cierta manera está en contacto con el exterior. Y eso supone que puede haber roces, erosiones, lesiones, y estas células hay que reponerlas porque se dañan, ¿sí? Bueno, pues la lámina basal estimula la regeneración, la división celular de estas células. ¿De acuerdo? Como te he dicho, esta lámina basal, si esto es una célula epitelial, ¿sí? La lámina basal se encuentra en la base, formada, esto sería la lámina basal, ¿sí? Formada por el epitelio. Aquí podría venir, por ejemplo, la fibroreticular, que ya serían fibras del conjuntivo, y por el tejido conjuntivo circularían, por ejemplo, vasos sanguíneos. Esto sería pues la pared de un vaso sanguíneo, y por aquí circularían glóbulos rojos, ¿sí? En un corte, ¿vale? Si hemos dicho que las células epiteliales no tienen sustancia intercelular porque están pegadas unas a otras, ¿cómo se alimentan? No les llega sangre. Bien, se alimentan gracias a las sustancias que trae la sangre y los gases, el oxígeno, que trae la sangre a través de capilares, arterias que circulan por el tejido conjuntivo. Esto sería tejido conjuntivo. No te olvides de esta idea. Debajo de un epitelio de revestimiento siempre hay tejido conjuntivo. Por aquí sí que circulan vasos sanguíneos y por difusión llegarían aquí los gases y los nutrientes a las células epiteliales que están recubriendo la superficie libre. Vendría a ser como cuando pones un azucarillo en el café con leche y el café con leche asciende por capilaridad en ese caso, pero sería como una difusión. Pues algo parecido sucede con la alimentación de este tejido epitelial. Y lo que te pido ahora es una pequeña actividad. Te voy a pedir que pares el vídeo y que intentes identificar en este dibujo todos los elementos o la mayor parte de los elementos que he mencionado en los dos vídeos anteriores, ¿vale? Así que para el vídeo y a ver qué se te ocurre. Yo voy a empezar enseguida. Bueno, en primer lugar te voy a señalar este elemento que es la superficie libre. Es decir, este sería el hueco o el saco, el tubo que está tapizando este epitelio. El epitelio vendría de aquí a aquí.
todo este conjunto de células. Esto sería el epitelio, ¿vale? Y aquí tendríamos pues una célula, ¿sí? Aquí tendríamos otra célula, una más, serían las células epiteliales que aquí tendrías que haber visto como característica que no tienen sustancia intercelular. ¿Qué crees que puede ser esto de aquí? Esta banda de aquí. Efectivamente, esto es la membrana basal. ¿Y qué te he dicho que había debajo de todo tejido epitelial? Conjuntivo. Este lo veremos más adelante. Este sería el tejido conjuntivo subyacente. Y esto es lo que tú podrías ver. No se distinguen muy bien las uniones celulares que podría haber aquí, eso no se aprecia. Se ven estas estructuras que seguro que te han llamado la atención, ¿verdad? Esta especie de pelos. Todos estos de aquí son cilios que tienen estas células. En concreto, este es un corte de tráquea. Y por aquí circularía el aire. ¿Vale? Estos cilios pues atrapan sustancias que puedan venir en el aire, partículas, también mueven mucosidades, etc. Cuando tú estés en la universidad, y lo puedes empezar a hacer ya en segundo de bachillerato, cuando estés estudiando conviene hacer listas, conviene ordenar la información, hacer esquemas. Esto es una lista resumen, un instrumento muy poderoso de aprendizaje. Esto ayuda a la memorización por dos motivos. Primero, porque lo tienes que escribir. Segundo, porque para escribirlo has procesado la información. Y tercero, porque tienes un buen instrumento de repaso. Las características de las células, recuerda, están polarizadas. Y ahora tú en tu cabeza tendrías que asegurarte de que eres capaz de explicar qué significa este concepto. También hemos dicho que es un tejido avascular, es decir, no tiene sustancia intercelular y entonces no hay entre célula y célula vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se alimentaba? Gracias a los nutrientes y gases que llegan por los capilares del tejido conjuntivo subyacente. El concepto de capa mucosa lo veremos más adelante. La otra característica eran las uniones celulares con sus tres principales papeles y luego recuerda, las células epiteliales tenían capacidad de división. Esto es lo que tienes que hacer después de cada sesión de introducción de información. ¿Entendido? Muy bien, pues esto es todo.